Era una noche fría, como tantas otras en la ciudad. El viento cortaba como cuchillos, y la lluvia fina que caía hacía que las calles brillaran bajo las luces de los faroles. Yo llevaba horas conduciendo mi taxi, recogiendo pasajeros aquí y allá, llevándolos a sus destinos mientras escuchaba sus historias fugaces. Pero esa noche, algo cambió, algo que me hizo ver el mundo de otra manera. Había parado en una hamburguesería a mitad de mi turno. No era un lugar lujoso, pero tenía esa luz cálida que invitaba a entrar. Pedí un combo sencillo, una hamburguesa, papas fritas y una bebida. Me senté en una esquina, lejos del bullicio del mostrador, y comencé a comer. La hamburguesa estaba caliente, y el primer bocado me hizo olvidar por un momento el frío y el cansancio. Fue entonces cuando lo vi. Un niño, no mayor de 10 años, entró al local. La puerta se abrió con un suave tintineo, y el frío de la calle se coló por un instante antes de que la puerta se cerrara detrás de él. Llevaba una camiseta raída, con mangas que le quedaban demasiado largas, y unos pantalones que parecían haber sido heredados de alguien mucho más grande. Sus zapatos, tan gastados que las suelas estaban casi despegadas, crujían con cada paso que daba. Era como si cada movimiento suyo fuera una batalla contra el desgaste y el olvido. Caminó hasta el mostrador con la cabeza gacha, como si quisiera pasar desapercibido, como si el simple hecho de existir en ese lugar fuera una carga demasiado pesada para sus pequeños hombros. Sus manos, pequeñas y sucias, temblaban ligeramente mientras sacaba unas monedas de su bolsillo. Las colocó con cuidado sobre el mostrador, una por una, como si fueran tesoros. Cada moneda resonaba con un sonido metálico, débil pero significativo, como si cada una representara un pedazo de su esperanza. «Una bebida de cola, por favor», dijo el niño, con una voz tan baja que apenas se escuchó. Sus palabras eran casi un susurro, como si no quisiera molestar a nadie, como si ya estuviera acostumbrado que su presencia fuera una inconveniencia. El empleado detrás del mostrador lo miró de arriba a abajo, frunció el ceño y dijo con una voz dura: «No te alcanza, lárgate». El niño no dijo nada. No hubo protestas, ni lágrimas, ni súplicas. Solo recogió sus monedas con manos temblorosas, una por una, como si cada una fuera un pedazo de su dignidad que no podía permitirse perder. Las guardó en su bolsillo con un movimiento lento, casi como un ritual, y dio media vuelta. Sus pasos eran pesados, como si cada uno fuera un esfuerzo titánico. La gente en el local lo miraba, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Un par de mujeres susurraban entre sí, pero nadie hizo nada. Nadie, excepto yo. No sé qué me impulsó a actuar. Tal vez fue la mirada del niño, esa mirada que llevaba consigo el peso de un mundo que no le había dado nada más que indiferencia. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de una tristeza que no debería existir en alguien tan joven. Era como si ya hubiera aprendido, a su corta edad, que la vida no era justa, que el mundo no siempre te devuelve lo que das. O tal vez fue el recuerdo de mi propia infancia, de esos días en los que el hambre era una compañera constante y las manos que se tendían hacia mí eran pocas y distantes. Lo único que sé es que algo dentro de mí se quebró al verlo, y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, ya me estaba levantando de mi asiento. Caminé hacia él con pasos firmes, pero no apresurados. No quería asustarlo. Cuando lo alcancé, me agaché para estar a su altura, como si quisiera decirle: «Estoy aquí, contigo, en tu mundo». Le pregunté, con la voz más calmada y suave que pude encontrar dentro de mí: «¿Qué querías tomar, pequeño amigo?». El niño me miró con esos ojos grandes y brillantes, como si no pudiera creer que alguien le hablara con amabilidad. Era como si, en ese momento, el mundo se hubiera detenido para él. Sus labios temblaron ligeramente antes de que las palabras salieran, como si no estuviera seguro de si debía hablar o no. Finalmente, con una voz quebrada, casi un susurro, dijo: «Tengo hambre». Dijo e hizo una pausa, como si esas 2 palabras fueran suficientes para explicar todo lo que sentía. Luego, bajó la mirada y añadió: «Pero no me alcanzó». Esas palabras, tan simples y tan cargadas de significado, me atravesaron como un cuchillo. Me partió el corazón. No era solo hambre de comida, era hambre de algo más, de atención, de cuidado, de amor. En ese momento, supe que no podía dejarlo ir. No podía ser una persona más que pasaba de largo,
que miraba hacia otro lado. Tenía que hacer algo, por pequeño que fuera. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué al mostrador y le pedí al empleado un combo completo, hamburguesa, papas fritas y una bebida de cola. El empleado me miró, avergonzado, y asintió con la cabeza gacha. Mientras esperaba la comida, noté que la gente en el local había dejado de susurrar. Ahora todos me miraban a mí, algunos con admiración, otros con incomodidad. Cuando le entregué la bandeja al niño, su cara se iluminó de una manera que nunca olvidaré. Era como si, en ese instante, todo el peso del mundo se hubiera levantado de sus pequeños hombros. Sus ojos, antes opacos y llenos de resignación, brillaron con una luz que parecía venir de otro lugar, de un rincón de su alma que todavía guardaba esperanza. Tomó la bandeja con ambas manos, como si fuera el tesoro más valioso que alguien le hubiera dado jamás. «Gracias, señor», dijo, con una sonrisa tan genuina y pura que me llegó directo al alma. Era una sonrisa que no solo agradecía la comida, sino que también decía, «Gracias por verme, gracias por no ignorarme». Me senté con él en una mesa cercana, observando cómo devoraba la hamburguesa y las papas fritas con una mezcla de hambre y gratitud. No dijo mucho, pero cada bocado que tomaba parecía llenarlo de vida, como si cada pedazo de comida fuera un ladrillo que reconstruía algo roto dentro de él. Entre mordiscos, le pregunté su nombre. «Diego», respondió, con la boca llena pero con una claridad que me sorprendió. Era un nombre común, pero en ese momento, en ese lugar, sonaba como el nombre más importante del mundo. Le pregunté dónde vivía, y su respuesta me dejó sin aliento. «Duermo en un refugio cerca del mercado», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Sus palabras eran simples, pero detrás de ellas había una historia que no necesitaba ser contada para ser entendida. No tenía familia, o al menos no una que lo cuidara. Sus padres, si es que los tenía, habían desaparecido de su vida, dejándolo solo en un mundo que no parecía tener espacio para él. Escucharlo me hizo sentir una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo era posible que un niño tan pequeño, con tanto por delante, tuviera que pasar por eso? ¿Cómo era posible que el mundo fuera tan indiferente ante el sufrimiento de alguien que apenas comenzaba a vivir? Mientras lo observaba comer, sentí una oleada de emociones que no podía contener. Tristeza por su situación, rabia por la injusticia, pero también una determinación que no había sentido antes. Sabía que no podía cambiar su vida de la noche a la mañana, pero en ese momento, en esa mesa, podía hacer algo. Podía ser alguien que lo viera, que lo escuchara, que le mostrara que no estaba solo. Y eso, aunque pequeño, era un comienzo. Cuando terminó de comer, saqué un par de billetes de mi bolsillo y se los entregué con cuidado, como si fueran algo más que dinero. «Vuelve al refugio», le dije, tratando de que mi voz sonara firme pero amable. «Mañana vuelvo a pasar por aquí», le prometí, y en ese momento supe que no era solo una promesa para él, sino también para mí. «Si quieres, podemos comer juntos otra vez». Diego asintió, todavía con esa sonrisa en el rostro, una sonrisa que parecía iluminar incluso la oscuridad de la noche. Tomó el dinero con manos temblorosas, como si no pudiera creer que alguien le diera algo sin pedirle nada a cambio. Luego, con un movimiento rápido pero lleno de gratitud, guardó los billetes en su bolsillo y se dio la vuelta. Lo vi caminar hacia la puerta, su figura pequeña y frágil desapareciendo poco a poco en la noche. Me quedé allí, mirando cómo se perdía entre las sombras, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza que no podía explicar. Sabía que no podía cambiar su vida de la noche a la mañana, pero al menos había hecho algo. Al menos le había dado un momento de felicidad, un respiro en medio de su lucha diaria por sobrevivir. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en Diego. Su imagen, su sonrisa, sus palabras, todo se repetía en mi mente como un eco que no se detenía. ¿Cuántos niños como él había en la ciudad? ¿Cuántos pasaban hambre, frío y soledad mientras el mundo seguía girando? ¿Indiferente? ¿Cuántas personas pasaban de largo, sin hacer nada, sin siquiera mirar? Me di cuenta de que, a veces, un pequeño gesto puede significar mucho. No se trata de salvar el mundo, de resolver todos los problemas de una vez. Se trata de hacer algo, por pequeño que sea, para mejorarlo. De tender una mano, de ofrecer una sonrisa,
de compartir un pedazo de pan, porque esos pequeños actos, aunque parezcan insignificantes, pueden cambiar una vida. Al día siguiente, volví a la hamburguesería. Diego no estaba allí, pero dejé un mensaje con el empleado por si volvía. Si ves a un niño pequeño, con una camiseta raída y unos zapatos gastados, dile que volveré mañana, le dije. El empleado asintió, y aunque no parecía muy convencido, aceptó transmitir el mensaje. Pasé los siguientes días buscándolo, preguntando en el refugio y en las calles cercanas. Finalmente, lo encontré. Esta vez, no solo le compré comida, sino que también lo llevé a un centro de ayuda para niños de la calle. Allí, le ofrecieron un lugar para dormir, comida caliente y la oportunidad de ir a la escuela. Diego me miró con esos ojos grandes y brillantes, llenos de una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Por qué haces esto por mí?, me preguntó, con una voz que temblaba ligeramente. Le sonreí y le dije, porque todos merecemos una oportunidad, pequeño, y porque alguien tiene que creer en ti, aunque el mundo parezca haberte olvidado. Hoy, Diego sigue yendo a la escuela. Cada vez que lo veo, me recuerda que los pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas. Y aunque no puedo ayudar a todos los niños como él, sé que cada gesto cuenta, cada sonrisa, cada palabra amable, cada comida compartida puede marcar la diferencia. Porque el mundo no se cambia con grandes discursos o acciones heroicas, sino con pequeños actos de amor que se multiplican, que se contagian, que inspiran a otros a hacer lo mismo. No hace falta ser millonario para ayudar a alguien más. Por eso te pregunto, ¿qué harías si te encontraras con un Diego en tu camino? ¿Le darías la espalda, como hicieron tantos esa noche en la hamburguesería, o le tenderías la mano? Porque el mundo necesita más personas que actúen, que crean en la bondad, que no tengan miedo de hacer algo, por pequeño que sea, porque al final, no se trata de cambiar el mundo entero, sino de cambiar el mundo de alguien. Y ese alguien, aunque sea una sola persona, ya es suficiente. Si esta historia te inspiró, compártela, porque juntos podemos recordarle al mundo que los sueños sí se hacen realidad y que cada uno de nosotros tiene poder de cambiar una vida. Suscríbete para más historias como esta y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué harías tú en una situación como esta? Nos vemos en el próximo video.